Bueno, entonces en la primera parte del tema habíamos estado viendo los motores, cómo estaban construidos, nos centramos sobre todo en el que vamos a utilizar, que es el motor de inducción o motor trifásico de corriente alterna. Y ahora en esta segunda parte lo que vamos a ver son los circuitos ya para poder automatizar el funcionamiento de ese motor. Todo lo que vamos a ver realmente en esta unidad son cosas de repaso porque las hemos estado viendo en las prácticas. Esta unidad vamos a ver algo de simbología nueva. Vamos a ver a lo mejor algún tipo de conexión en el que no hemos reflexionado bastante todavía, pero realmente casi todo lo hemos visto ya. ¿Vale? Entonces, no es una unidad o no es una parte complicada esta del temario porque ya lo hemos trabajado. Sí nos puede servir para afianzar un poco lo que ya sabemos, ¿vale? Y para asegurar que lo que sabemos lo sabemos bien. Es probable que el viernes hagamos un control, esta vez tipo test de esta parte, ¿vale? Un cuestionario de Google para hacer sobre la marcha, sobre los contenidos de este tema. Y luego nos quedaría también relacionado con esta parte una pequeña prueba de un esquema de diseño, ¿vale? Diseñar un funcionamiento como los que hemos estado haciendo. Tengo todavía pendiente resolver el ejercicio que mandamos el otro día, que lo vamos a resolver, ¿vale? Recordar que el martes pasado habíamos estado haciendo ejercicios. Bueno, nos queda por ahí uno pendiente que resolveremos. Bueno, en la introducción aquí del tema nos pone un poco todo el material que tenemos entre manos, ¿no? Cuando pensamos en un circuito de este tipo. Si en un circuito de una vivienda enseguida pensamos pues, en el tubo coarrugado metido en pared, pensamos en el cuadro de protección, en la conmutada desde 2 puntos, desde 3, en el encendido de punto simple, los circuitos de tomas de corriente, cómo se van distribuyendo, las conexiones que hacéis en las cajas de derivación, que estabais el otro día allí trabajando con ello, en el módulo de viviendas y demás. Bueno, aquí nos hace el libro, la edición nueva, porque la antigua no lo tiene, un pequeño esquema del material que tenemos en nuestros circuitos habitualmente. Es lo que vamos a ver ahora rápidamente, ¿no? Nosotros llegamos desde la red eléctrica y lo primero que tenemos al entrar en un cuadro, aparte del cuadro en sí, son los elementos de conexión. Regleteros, borneros, ¿vale? Normalmente es por donde entro. Bien, es cierto que antes de llegar a ese elemento de conexionado tengo otro elemento que habíamos visto que era el presastopas, ¿no? Esa pieza cilíndrica, cónica de goma por dentro, que al enroscar me aprieta el cable, me aprieta la manguera y le da estanqueidad al cuadro. Una vez paso ese presastopa, la manguera llegaría al bornero, ahí es donde la manguera la pelo y la conecto cada cable con su terminal a la borna que corresponde. De ahí me iría elementos de protección y elementos de corte general, que habría en la entrada del cuadro, y ya depende del tamaño del cuadro. Nosotros normalmente pues entraríamos por un interruptor seccionador y una protección general magnetotérmica, o directamente con la protección general magnetotérmica. Vale. Depende ya si queremos seccionar el cuadro o no queremos seccionar el cuadro. Si ponemos una protección magnetotérmica que tenga seccionamiento, pues nos ahorramos de paso ese componente. Después de los dispositivos de protección, donde tendríamos que incluir también las protecciones diferenciales, las generales del cuadro, es donde divido ya en 2 circuitos, uno en mando y en fuerza. Aquí no está dividido, me dice que bueno, tendría los dispositivos de control, que es donde están englobados todos esos dispositivos, ¿vale? Dispositivos de protección de los motores, que es el térmico que va acoplado debajo. El esquema sigue el aguas arriba, aguas abajo, ¿no? Siempre que en una instalación eléctrica hablamos aguas arriba, es más cerca de la alimentación, y cuando hablamos aguas abajo es hacia los puntos últimos de utilización, ¿vale? Pensar en la electricidad como si fuese un flujo de agua, ¿no? Pues exactamente lo mismo. El mar sería en nuestro caso pues los dispositivos de utilización últimos. Después de los dispositivos de protección de los motores, salimos por elementos de conexionado igualmente a los motores, tendría las bornas y saldría por un presastopas normalmente también con una manguera al motor. Y luego dentro de ese circuito de control tengo ya toda la parte de fuerza y de mando. Aparte del contactor, el contactor se va a mandar con una serie de relés, de temporizadores, botoneras, lámparas de señalización, todo lo que tengo habitualmente en un circuito de mando. Aquí es donde meteremos los PLCs, ¿no? En el tema 8 empezamos a ver los PLCs y ya los vamos a meter ahí y vamos a ver cómo podemos hacer circuito de control con un PLC.
¿vale? Que por otra parte es lo que más probablemente vais a topar salvo que estéis con máquina herramienta pequeña, máquinas pequeñitas que vayan cableadas, lo normal es tener lógica programada con un PLC. Bueno, y vamos entonces, empezamos con la simbología. Eso es un poco la idea de todos los puntos de la instalación que ya hemos visto y que vamos a recorrer nuevamente en este tema desde el punto de vista de los circuitos que yo necesito construir. Bueno, antes de eso, nos empieza, ahora ya pasó la edición antigua, tengo aquí en la transparencia, pero bueno, he visto que los contenidos que pone el libro nuevo y el antiguo son los mismos, con lo cual he puesto esta parte de la nueva porque esa introducción no la tenía la edición antigua, pero... Bueno, ¿cómo son los lenguajes que utilizamos? Es un lenguaje simbólico, ¿vale? Es un lenguaje gráfico simbólico. Y os traía de ejemplo pues otro tipo de simbologías como es la simbología americana. ¿Vale? Esto no es verdad mundial, sino que es más bien la simbología que vamos a ver para Europa, Asia y no toda. ¿Vale? Bueno, los símbolos se componen a su vez de otros símbolos gráficos más simples. Es decir, aparte de unos símbolos simples, a partir de ellos puedo construir símbolos más complejos. Tenéis aquí en el libro como ejemplo un interruptor rotativo, ¿vale? Es un interruptor, primero, por este angulito que aparece aquí debajo. Este angulito de aquí, que estoy ahora repasando en color rojo, ese es el que me dice que es un interruptor. Eso me representa un enclavamiento. Sé que es un accionamiento manual porque aparece este símbolo que es un accionamiento manual. Este es el símbolo de accionamiento manual en general. La línea discontinua me dice que hay una unión mecánica y estas dos rayas que yo le pongo, una para cada lado, significa que es un mando rotativo. Un mando manual, en este caso concreto, rotativo. ¿Vale? Fijaros que en un símbolo tan sencillo ya tengo varios símbolos dentro de él, que están combinados. Luego tengo el símbolo del contacto abierto, ¿no? Que es, al final, donde voy a tener el paso no de corriente, lo que es parte del circuito eléctrico, y la numeración de bornes, que ya habíamos visto, estos números que tienen su significado también. El 3, 4 me indica que es un contacto normalmente abierto, y el 1 me indica que dentro de ese componente, dentro del S4, que es un interruptor rotativo, es el primer contacto. ¿Vale? Como en los componentes puedo tener más de un contacto, esos contactos de mando se numeran también, en orden, el 1, el 2, el 3... Vale, hay varias simbologías. En Estados Unidos, por ejemplo, y en gran partes del continente americano, rige la norma NEMA, que es una norma americana. Ahí tenéis representado cómo es el contacto abierto y el contacto cerrado en la norma americana. Vale, nosotros lo vamos a utilizar, esa norma de dibujo, para programar los autómatas. Los autómatas tienen uno de sus lenguajes, que está normalizado también, que se llama lenguaje de contactos, que utiliza la simbología americana. Es decir, esto es un contacto abierto, eso que se parece a un condensador en nuestra simbología europea, es un contacto abierto en la simbología americana. El contacto cerrado es lo mismo, pero metiéndole una línea inclinada a unos 70 grados en el medio. La bobina es un círculo. Fijaros que los esquemas también, ahí tenéis un ejemplo del relé autoalimentado en simbología americana, como los esquemas son en horizontal, son de izquierda a derecha, y las líneas por las que fluye la corriente están en horizontal. ¿Vale? Así es como vamos a dibujar los programas de los autómatas. Y una primera manera de programar el autómata es coger un esquema de los que ya sabemos hacer, de lógica cableada, y transformarlo en símbolos americanos para meterlo como programa al autómata. ¿Pasa algo si llego a una empresa y me topo con un esquema de estos? No, no pasa nada. Porque en cuanto sé trasladar los símbolos principales, lo voy a interpretar y lo voy a leer como los esquemas a los que estamos acostumbrados. ¿Vale? Entonces hay que estar preparados para encontrarse diferentes tipos de normas con diferentes tipos de simbología. Vais a encontrar seguramente, si estáis con máquinas antiguas también, los contactos representados así. ¿Vale? Ese es el símbolo de un contacto normalmente abierto en la norma UNE, pero en la antigua. Esta pues creo que dejó de estar vigente en torno al 70 y algo del siglo pasado, ¿vale? Pero hay muchas máquinas
que duran y funcionan, que tienen a lo mejor esquemas trazados de esa manera. Es bastante habitual encontrarlo. Incluso con accionamientos que están desde el otro lado, en vez de estar desde la izquierda. Bueno, vais a ver cosas muy diversas, ¿vale? Estar preparados, que no pasa nada. Es acostumbrarse a ver diferentes tipos de representación. Así como normas más recientes, también podéis encontrar diferentes normas. Principalmente hay dos, la IEC 750, que esa hoy en día ya es antigua, y la EN o UNE, ¿vale? Son varias normas, 60.000 y pico, no me recuerdo ahora los números, pero bueno, lo que es la última, la que suelo utilizar cuando estoy con un software específico de dibujo eléctrico, suele ser la UNE y la EN. ¿Vale? La que tenéis en las prácticas es la UNE-EN. Los símbolos son iguales, ¿vale? Entre la IEC y la UNE los símbolos son iguales. La diferencia son las denominaciones de los componentes. Esa es la diferencia principal. Por ejemplo, una lámpara en la IEC se designa por H, H1, H2, mientras que en la UNE se designan por la letra P, P1, P2. ¿Vale? En general, la letra P en la UNE se utiliza para representar cualquier elemento que muestre información al operario. Y una lámpara de señalización muestra información al operario, ¿no? De si algo está arrancado, de si está parado, de si hay una emergencia. Cambia también el orden de esa letra de la M, KM1 o K1M. Las prácticas, si recordáis, tenemos K1M, mientras que en el libro, en muchos temas, sale KM1, KT1, ¿vale? Bueno, son diferencias mínimas que tampoco van a ningún lado. Lo importante cuando dibujáis un esquema es ser coherentes. Si lo hacéis todo con la IEC, todo con la IEC. Si lo hacéis todo con la norma UNE, todo con la norma UNE. Vale, no mezcléis una y otra porque entonces sí que puede dar lugar a confusión. Bueno, los identificadores es lo que nosotros llamamos marca, ¿no? Que he insistido mucho cuando hacemos esquemas en el CADESIMU, que hay que poner las marcas. ¿Vale? Eso es lo que nosotros llamamos marca. La marca se compone de la letra, que me representa el tipo de componente, y el número, que significa el orden de componente que tengo, ¿no? Empiezo en el 1, el 2, el 3. Aquí hay veces que vais a ver numeración también, aunque más bien es antiguo, ¿no? Cosas del tipo S0.1, S0.2, luego en otra parte a lo mejor un S1.0, S1.1, es decir, una numeración por niveles, pero esta hoy en día está en desuso, ¿vale? Está en desuso. Lo que tenemos es, que lo veremos más adelante, el libro aquí no lo introduce, pero tenemos lo que se llaman las denominaciones de función y de localización. Esta numeración que nosotros utilizamos, S1, S2, esta es la de producto, que se llama, ¿vale? Normalmente en los esquemas, si os habéis fijado en las prácticas, aparece delante un guión, ¿vale? Ese guión de aquí significa que lo que estoy numerando es un producto. Producto es un componente físico concreto, ¿no? Que tengo dentro del cuadro. Un automático, un pulsador, un contactor. Esa es la denominación que se llama de producto. Luego tengo otras dos denominaciones que serían, una se designa por el igual y otra por el más, que serían la de función, perdón, al revés, la de función es la del más, la de función y la de localización. Función y localización. Localización es dónde está el componente físicamente instalado. Yo en una instalación puedo dividir en un plano varias localizaciones y le pondría esa señalización ahí del igual, delante. ¿Vale? Y función, pues exactamente lo mismo, la función que tiene. Estas letras de localización y función ya utilizamos, digamos, las que queramos nosotros. Por ejemplo, imaginaos que veis un esquema esto. B1, S1. Y B1, en el proyecto que estoy haciendo, significa bombeo. Bombeo 1, ¿vale? Tengo una instalación de varias bombas y a la primera bomba le llamo B1. O si quiero evitar confusiones con los sensores, puedo llamarla también, no sé, BB1, por ejemplo. ¿Vale?
Puedo tener un bombeo 1, puedo tener otro componente que se llame bombeo 2 y que se llame S1 también, porque la denominación tiene varias partes, varios niveles, ¿vale? Dos componentes no pueden tener la misma denominación. Estos dos no la tienen porque uno es parte del BB2 y otra parte del BB1, ¿vale? Y luego tendría también la localización. Localización puede ser un cuadro, un puesto de mando concreto dentro de la instalación, la propia máquina. Ahí yo puedo crear diferentes localizaciones. Los esquemas grandes se estructuran de esa manera. Nosotros hasta ahora hemos estado trabajando solamente con denominaciones de producto, con denominaciones de componentes concretos, ¿vale? El K1A, todo esto, ¿vale? Por eso le ponemos el guión delante. El guión me indica que es la denominación del producto. Si tuviese un igual, sería la localización y el más me indica la función. Bueno, la segunda letra del identificador me indica la función que tiene en el circuito. Las que nos han salido hasta ahora son tres: la M de main, que es función principal, la T de temporizador, la A de auxiliar, ¿vale? La A la utilizamos para los relés auxiliares, la M para los contactores porque tienen una función principal, una función de fuerza, y en los temporizadores utilizamos la letra T para distinguir los tres componentes, ¿vale? Bueno, esta del número delante, esta no se suele utilizar en la norma UNE, ¿vale? Esto sería más bien de la IEC. Esta nosotros no la vamos a utilizar. Al meter un número delante, ya hemos dicho que para distinguir los componentes, función, localización, función y producto, ¿no? Esos tres niveles son los que utilizaríamos en una instalación más grande. Luego tengo los esquemas que está dibujado aquí, lo que llamamos referencias cruzadas, que esto dio alguno, cuando reproducís los esquemas en el CADESIMO, alguna confusión. Esos números que aparecen debajo de la marca, 1.2, 1.3, eso me indica la localización de la bobina dentro del esquema. Las referencias cruzadas es una pequeña anotación que me sirve para buscar los diferentes componentes de un producto, de un componente eléctrico que yo tengo en el cuadro. Es decir, dónde los he dibujado en los esquemas, me ayuda a localizarlos. ¿Por qué? Bueno, porque hemos visto que nosotros los componentes los representamos separados en sus partes. Yo pongo la bobina en un sitio, los contactos del relé están dibujados en otro sitio del esquema, la parte de fuerza, si es un contactor, por ejemplo, puede estar en un plano y la parte de mando en otro distinto, en hojas distintas de los planos de la instalación. Con lo cual, yo tengo que dejar alguna pista al que está leyendo el plano de dónde tiene que encontrar el resto de componentes. ¿Vale? Imaginaos que en un esquema os encontráis con esto. Tenéis una bobina de un contactor, K1M. Vale, yo localizo sus contactos auxiliares porque están en el mismo esquema, pero yo no veo ni contactos de fuerza en la misma hoja que yo estoy mirando. ¿Cómo sé yo dónde está eso? Pues lo sé con las referencias cruzadas. Debajo de los contactores, normalmente lo que vamos a poner es una tabla de este tipo. Hay diferentes maneras de hacerlo, esta solo es una. Hay otra que es poner lo que se llama un esquema de contactos, que se ponen todos los contactos dibujados debajo y se indica el número de plano y el número de columna donde están. Y aquí se pone una M de dónde están los contactos principales, NO de dónde están los abiertos y NC de dónde están los cerrados. Lo que se pone es número de plano y columna dentro del plano. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, imaginaos que tenemos esta leyenda. Debajo de esa bobina del K1M. Esto me está diciendo que los contactos de fuerza están en el plano número 1 en la columna 2. Eso es lo que me está diciendo esa referencia cruzada. Tiene un contacto abierto en el plano número 2. Este sería el plano 1. En la columna 2. Y tiene un contacto cerrado en el plano número 2. Columna 3. Y me está diciendo dónde tiene todos sus componentes dibujados en el esquema.
Yo iría al plano 1 de esa instalación y en la columna 2 encontraría sus contactos de fuerza. Iría al plano 2, que sería este mismo. Imaginaos que esto pues es la columna aquí encima del plano, pues tendría esto, ¿no? Columna 2, por ejemplo, columna 3, una numeración de las columnas del esquema. Y aquí, bueno, en la columna 2 pues podría tener el abierto, en la 3 el cerrado, lo que sea. Vale. Esas son las referencias cruzadas. De la misma manera, en los contactos, le digo dónde está la bobina, ¿vale? Tanto en los de fuerza como en los de mando. Que es eso que veis en el esquema, que alguno me lo copiaba en el KDSIMU también. Cuando yo tengo K1A y debajo aparece 1.2, me está diciendo que la bobina está en el plano número 1, en la columna número 2. La misma lógica de numeración, ¿no? Plano y columna. ¿Vale? En los contactos dice dónde está la bobina y donde dibujo la bobina digo dónde están los contactos. Esas son las referencias cruzadas. Lo podéis ver así, las referencias cruzadas, con la cruceta, o lo vais a ver también dibujado de esta manera. De hecho, hay software de dibujo que os lo hace de esta manera. Os dibuja aquí los contactos de fuerza, os dibuja los contactos auxiliares que tiene, el abierto, el cerrado, con todas sus numeraciones, y luego aquí os va indicando, pues, aquí pondría, por ejemplo, plano 1, columna 2, plano 2, columna 2, plano 2, columna 3. Os va poniendo al lado de cada contacto la misma referencia cruzada, ¿no? Pero os los dibuja. En vez de poner la M, N, O, N, C, os los dibuja. Aquí estaría esto justo debajo de la bobina. Aquí es donde yo dibujo la bobina, por ejemplo el K1M, y os pone debajo ese esquema de contactos con su localización. Es otra manera de poner las referencias cruzadas. Eso es lo que tenéis en las prácticas, que hasta ahora no habíamos entrado en ellos. Si os fijáis en los esquemas, en todos tenéis esas referencias cruzadas. Hay alguna práctica a partir de la 11 o por ahí, que el esquema de fuerza está en una hoja y el de mando está en otra. Entonces, os va a poner, pues, en el esquema de fuerzas pondrá los contactos en el plano 2, en el de mando la bobina os dirá, o los contactos de fuerza os dirá que están en el 1. Vale. Bueno, representación de esquemas. Tengo diferentes maneras de representar las instalaciones. La primera que os plantea aquí el libro es lo que llama representación conjunta. Representación conjunta. En la representación conjunta, que no se suele utilizar más que en máquinas muy sencillas y por motivos normalmente de cableado, para facilitar el cableado al operario, se representa cada componente con todas sus partes unidas. Fijaros en este esquema de aquí, que en el contactor yo pongo la bobina junto a los contactos de fuerza. Vale. Para esta máquina que está mandada con un interruptor y no tengo contactos auxiliares, pues puede ser conveniente. Ahora imaginaros que yo tengo que dibujar aquí los contactos de mando, un abierto y un cerrado. Y que esto lo tengo que poner en paralelo con la marcha. Imaginaos que tendría que sacar una conexión aquí. Si represento todo de manera conjunta, empiezo a cruzar rayas en el esquema por todos los lados, ¿no? Por eso esta representación no se suele utilizar, más que en casos muy contados. Pero bueno, que sepáis que os la podéis encontrar en una máquina determinada, que tenga un esquema sencillo, que os lo den de esa manera, representación conjunta. ¿Vale? Es un esquema de tipo multifilar, es decir, cada línea del esquema me representa un potencial o un conductor, pero los componentes se representan de manera compacta, todos sus componentes juntos, todas sus partes juntas. ¿Vale? Eso es la representación conjunta. Luego tengo lo que se llama la representación desarrollada, donde separo un componente en sus partes, ¿vale? Y además suelo separar fuerza de mando. ¿Vale? Puedo tener una representación desarrollada donde tenga el esquema de fuerza en la misma hoja que el esquema de mando, pero los componentes tienen sus partes separadas. La bobina del contactor va a estar en un sitio, los contactos van a estar dibujados en otro, donde a mí me conviene para hacer las conexiones eléctricas y que se visualice bien. La función que tienen estos esquemas desarrollados es entender el funcionamiento del esquema, sobre todo. Vale.
no me representan cómo están los componentes situados físicamente, incluso el cableado no me representa cómo se cablea físicamente, ¿vale? Simplemente me representa los potenciales eléctricos y cómo fluye la electricidad en el circuito. Por eso siempre se representan de arriba hacia abajo, siempre siguiendo líneas verticales. Las líneas de los diferentes conductores se separan a unas distancias uniformes en el esquema, que se enumeran con esas columnas que ponemos en la parte de arriba. Y eso lo que va a hacer es facilitar que el esquema se pueda interpretar con facilidad. ¿Vale? Es la idea que tienen estos esquemas. Es lo que nosotros llamamos, por regla general, un esquema funcional. ¿Vale? Estos esquemas los llamamos también esquemas funcionales. Porque lo que nos interesa es poder entender la función que los componentes tienen en el circuito, poder entender cómo funciona. Dentro de esos esquemas funcionales, si separamos fuerza y mando, la fuerza es donde voy a tener los conductores que llevan más corriente, que me alimentan los receptores principales, y en el circuito de mando normalmente voy a tener los circuitos que son capaces de accionar esos elementos de fuerza, donde está la lógica del funcionamiento del circuito. En un automatismo podríamos decir que es donde está propiamente la automatización en el circuito de mando, mientras que el circuito de fuerza simplemente conecta y desconecta los receptores principales. Todos, lógicamente, con sus protecciones. ¿Vale? Aquí os pone en el libro la definición, ¿no?, de cada uno. Esquema de potencia o de fuerza representa la parte del circuito que alimenta a los receptores de potencia, ¿vale?, asociado al esquema de potencia, y el esquema de mando me representa la combinación lógica de contactos de sensores utilizados para gobernar las bobinas de los diferentes órganos de control, como contactores, temporizadores, relés. Las bobinas van a ser los receptores de mi circuito de mando, las bobinas de todos esos elementos. Aquí donde está principalmente, que es donde está principalmente la lógica, ¿vale? No la inteligencia. Los circuitos que nosotros manejamos no son inteligentes, son perfectamente predecibles, ¿vale? Igual que los circuitos de domótica hasta ahora, en una vivienda, como dice la vivienda inteligente, no, la vivienda no es inteligente. Inteligente fue el que la programó. Pero la vivienda responde a un programa, simplemente, que es predecible y siempre igual. Bueno, hoy en día con la inteligencia artificial, pues ya empezamos a salir de esa esfera y sí estamos ya ante máquinas que realmente sí son inteligentes, porque van a tomar sus propias decisiones. Vale. Esto está al llegar a los automatismos también, ¿eh? No, me imagino que de aquí a 2 o 3 años tendremos que empezar aquí ya a hablar de instalaciones de automatismos inteligentes. Dependerá de cómo lo programes, me imagino. No, en principio no. La máquina siempre se puede desenchufar. Está bastante de moda ahora con el tema del chat GPT y todas estas inteligencias que están programando. El otro día leí un artículo de un programador que decía que como que la inteligencia empezaba a decir ya sus propias chorradas. Empezaba a tener creencias raras y a írsele un poco la pinza. Pero bueno, decía, le preguntaban que un poco eso que acabas de preguntar tú, si es peligroso. Bueno, no, porque la desenchufo. Desenchufas el ordenador y se acabó. Esos sistemas están basados en todo lo que es la programación de redes neuronales, de informática, que lo que hace que es a partir de decisiones binarias de sí o no, cada una de esas neuronas que tiene la red es una decisión que tú tomas en el programa de si una cosa al 50%, ¿no? Si es uno o es otro, si es blanco o es negro. Es decir, una decisión puramente binaria. Tú vas enlazando todas esas decisiones, que al final, a nivel interno de nuestro cerebro es lo que hacemos, y puedes llegar a razonamientos de cierta complejidad. Tú vas entrenando esa inteligencia a que aprenda, ¿no? Tú le quieres obtener un resultado, tú le das unos datos de partida, ella empieza a hacer sus combinaciones y al final le dices si llegó al resultado o no. Y a base de todo ese entrenamiento, de irle pasando una y otra vez, digamos, esas pruebas de entrenamiento, donde tú le dices si acertó o no acertó, llega un momento en el que es capaz de acertar con un porcentaje muy importante. ¿Vale?
Llegará a los automatismos. De hecho, está en los automatismos. Hay robots industriales que tienen cierto grado de inteligencia. Vale. El campo de la robótica no lo tocamos en este módulo, pero bueno, es un ámbito ya mucho más complejo, ¿no? Entraríamos más que dentro de los automatismos de lo que llamamos la automática, con regulaciones y demás, señales analógicas. Pero bueno, está ahí, está el CAE. Sí podemos tener hoy en día en las instalaciones, en la mayoría, inteligencia desde el punto de vista de la conexión a Internet. Es decir, que podemos gestionar remotamente las instalaciones, podemos acceder a valores de mantenimiento, que es bastante útil. Bueno, eso se puede hacer ya desde hace tiempo, ¿eh? Lo normal en muchas instalaciones hoy en día, empresas, por ejemplo, de mantenimiento, es que hagan mantenimientos remotos de parte de las instalaciones. Tú tienes, por ejemplo, no sé, una empresa como la que yo vi una vez, que era de torres de refrigeración, aires acondicionados y temas de estos. Tenía instalaciones en Cartagena y desde aquí, desde Oviedo, entraban en el ordenador y podían ver en un sistema SCADA, ¿no? Visualizando con un gráfico toda la instalación, lo que estaba funcionando, lo que no, qué estado de funcionamiento, arrancar las torres, pararlas, medir valores de los sensores, de análisis, de calidad de aire, de, bueno, un montón de operaciones. Y si tenían un fallo que ellos detectaban, que era puramente, digamos, de rotura de algo que necesitaba la intervención humana, tienen una cuadrilla ahí en Cartagena de una empresa subcontratada, no local, que dicen, oye, en tal instalación tenéis que cambiar tal sensor que no está funcionando, o tenéis que revisar tal circuito que no está bien. Los llamaban, iban y lo solucionaban. Eso es algo que hoy en día en las instalaciones es bastante común. Los mantenimientos remotos es algo bastante común. En eso, en ascensores, bueno, en todo tipo de instalación. Por supuesto, las centrales eléctricas, hoy en día, la mayoría están todas telemandadas. Total Energies, que es como se llama ahora, ¿no? Lo que era Hidroeléctrica del Cantábrico antiguamente, y EDP posteriormente, sus centrales hidráulicas están todas telemandadas desde Corredoria. Tienen un retén de 3-4 personas para las labores de mantenimiento que necesitan de manualmente, ¿no? De una intervención humana, y el resto es todo por telemando. Arrancan la instalación, la paran. Los que están en la instalación pueden controlarla también, pero se controla desde Corredoria. De hecho, hay algunas de estas centrales que ya no tienen personal dentro. Tienen a lo mejor una cuadrilla que se encarga de 2 o 3. Vale. Así que lo de la lógica, hoy en día, de los esquemas de mando da para mucho. Los esquemas de mando es donde está el meollo de la cuestión. Bueno, más cositas de aquí, de esquemas de fuerza y esquemas de mando. Bueno, a estas alturas, esto yo creo que ya lo tenemos superado, esta fase de ver la diferencia entre lo que es físicamente el circuito y lo que nosotros dibujamos en el papel. Esto es lo que llevamos trabajando desde las primeras prácticas que empezamos allá en septiembre, para que esta idea, sobre todo, la cogieseis rápidamente en la cabeza. Saber distinguir lo que es físicamente una instalación y poder relacionarlo con lo que es un esquema simbólico de esa instalación. Vale, es al principio lo que más cuesta, ¿eh? Yo creo que esta fase la mayoría la habéis pasado ya sabéis relacionarlo perfectamente. Quien todavía no lo tenga tiene que trabajar en el taller mucho más todo esto, ¿vale? Quien todavía no lo tenga muy claro. Acostumbraros a ver en el esquema los componentes y reconocerlos inmediatamente en el tablero. Lo mismo que los potenciales. Saber que un potencial que en el esquema, por ejemplo, cuando tengo que puentear los A2 de las bobinas, ver cómo está dibujado el neutro en ese esquema, pero darme cuenta que yo lo puedo puentear en el orden que quiera. De hecho, lo que voy a hacer es puentear todo el neutro dentro del fondo del cuadro, saldré por una borna de neutro a la tapa del cuadro y con ese neutro luego en la tapa del cuadro puenteo todos los neutros entre sí. ¿Vale? Esa es la idea que yo tengo que tener en la cabeza a partir de lo que tengo en el esquema. Es decir, tengo que pasar, aparte de lo que es el cableado, consiste precisamente en saber pasar de ese esquema simbólico a unas conexiones físicas que yo hago en un tablero. La mayoría lo estáis haciendo bastante bien esto ya, ¿eh? Pero bueno, quien todavía tenga dudas, hay que esforzarse un poquito en ello. Vale. Esa es, digamos, vuestra sabiduría como cuadristas, va a ser esa precisamente. Va a ser saber pasar de un esquema
visualizarlo enseguida en vuestra cabeza cómo sería físicamente y saber cablearlo en el cuadro. Es lo mismo que en una vivienda, ¿no? En una vivienda a mí me dan un plano con las posiciones de los componentes, pero no tengo ningún esquema de cableado cuando yo hago una vivienda. La sabiduría del electricista es saber cómo se hace la conmutada, si yo tengo los mecanismos situados en estas posiciones, por dónde tengo que llevar el cable, por dónde tengo que trazar el tubo, ¿no? Cuando se hace la fase inicial de marcado del tubo en la vivienda. Pues aquí es lo mismo. Tenemos que saber cómo pasar de un esquema simbólico, que en el caso de la vivienda es muy simplificado porque ni siquiera hay esquema, lo que hay es una situación de componentes, a un cableado. Pues aquí lo mismo, de mi esquema simbólico a un cableado real, cómo tengo que pasar. Ahí tenéis representado, en la foto que os pone el libro, pues el arranque directo de un motor, ¿no? Con interruptor. De este esquema que tenéis aquí, que sería el esquema simbólico, en la realidad, pues se va a aparecer algo como esto de aquí. ¿Vale? Bueno, protecciones del circuito de mando. Varias opciones. Mediante interruptor magnetotérmico. Opción 1. Puede ser unipolar, como os pone ahí. Aquí ya no estamos con la obligación que tenemos en las viviendas de cortar los dos polos. Si estamos dentro del ámbito de lo que es una máquina y en una instalación, podemos utilizar un unipolar. Aunque a mí, por ejemplo, me gusta más utilizar un P más N, ¿no? El que me corta también el neutro, me corta el circuito completamente, pero esto sería válido. Puedo proteger también con fusibles, también se estila bastante en industria, o puedo proteger con un contacto auxiliar de la protección general que yo tenga en el circuito. Si es una máquina sencilla que tiene su protección general y un único receptor, esa puede ser una manera también adecuada de proteger. Este Q1 sería un contacto auxiliar de un magnetotérmico, por ejemplo, que yo tenga en cabecera. Es decir, no tengo protegido en sí el circuito de mando, sino que la protección general me hace las veces de protección del mando también. La más habitual va a ser la 1. Hoy en día en los circuitos de mando lo habitual es que encontréis la opción 1. Magnetotérmico, que son fiables, no son caros y me protegen perfectamente. El fusible, más barato todavía que el magnetotérmico, pero bueno, los fusibles fallan más, ¿no? Es una muy buena protección el fusible contra cortocircuitos, eso sí, es una muy buena protección. Circuitos de mando a tensiones reducidas. Otra cosa con la que no hemos trabajado, pero trabajaremos en el tercer trimestre. Vamos a hacer un montaje a 24 voltios de continua, con sensores inductivos, bueno, para que veáis cómo se conectan los sensores y sobre todo el trabajo con fuentes de alimentación y tensiones diferentes. Es muy habitual trabajar con tensión reducida en automatismos. ¿Por qué? Bueno, porque es mucho más seguro. Sabéis por el reglamento de baja tensión que me marca un límite de 24 voltios como lo que llama tensión de seguridad. O muy baja, el reglamento llama muy baja tensión de seguridad. Esa muy baja tensión de seguridad me garantiza que incluso en condiciones de humedad yo puedo conectar y desconectar en carga el circuito. En carga con tensión, quiero decir, no en carga sino con tensión. ¿Vale? Como se suele decir en caliente. Yo si tengo un sensor de 24 voltios y ha fallado, yo no tengo por qué cortar la alimentación para sustituirlo. Puedo quitarlo y volver a conectarlo sin desconectar la instalación. Eso es interesante. Me da mucha más seguridad, sobre todo si hay condiciones de humedad. ¿Vale? Porque ante una fuga, ante una derivación, no va a haber realmente peligro. No voy a poder tener una tensión más alta de 24 voltios en una masa metálica. Y eso es bastante seguro, incluso en condiciones de humedad. Por eso se suelen utilizar. Tienen un inconveniente, eso sería lo bueno de utilizar un circuito de tensión reducida. ¿Qué tiene de malo? Tiene de malo las caídas de tensión. Si yo tengo un circuito a tensión reducida, normalmente las corrientes que va a llevar el circuito de mando en esos casos van a ser más altas, porque las bobinas van a necesitar más corriente. Pensar de manera lógica, si yo tengo que mover un contactor con una bobina a 230 voltios, yo voy a tener que realizar una determinada fuerza, ¿no? Es decir, voy a necesitar en la parte eléctrica que esa bobina absorba una determinada cantidad de voltamperios, de voltios por amperios. Hablo en términos de potencia aparente porque es una bobina, no es una resistencia. Es una carga puramente de alterna que además me desfasa la tensión y la intensidad.
Si yo bajo la tensión de 230 a 24 voltios, lo normal es que el contactor, si tiene un determinado calibre, los contactos tienen que moverse con la misma fuerza, independientemente de la tensión del circuito de mando. Con lo cual, yo voy a necesitar normalmente los mismos voltamperios en la bobina. Si reduzco la tensión, voy a necesitar más intensidad. Normalmente las bobinas de 24 voltios, para el mismo tipo de contactor, absorben más corriente que las bobinas de 230 voltios. Por esa razón. Al tener mayores corrientes, voy a tener mayor problema con la caída de tensión en el circuito de mando. Nosotros que estamos trabajando con 230 voltios ni la hemos mencionado. Si os dais cuenta, os habéis fijado en los cables que utilizamos, para el circuito de mando utilizamos 1 milímetro cuadrado de sección en hilo de cobre. Tenemos corrientes tan pequeñas, las medisteis en la primera práctica, estaban del orden de miliamperios, que con la sección de 1 milímetro cuadrado me da más que de sobra. Tengo que tener longitudes enormes en los circuitos para que empiece a ser un problema la caída de tensión. Y ya veis que las longitudes de cable que tenemos no son grandes. Si tengo un circuito a 24 voltios, ya hay que pararse a calcular las caídas de tensión, ¿vale? Porque sí que pueden ser un problema en un momento dado. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor en vez de 1, pues hay circuitos donde tengo que irme a 1,5 de sección o a 2,5, ¿vale? En circuitos muy, muy grandes de mando, donde tengo muchos receptores, muchas bobinas de contactores, por ejemplo, pues se pueden tener secciones más grandes. Dos opciones para el circuito de alimentación: corriente alterna o corriente continua. Si tengo un circuito de tensión reducida de corriente alterna, lo que normalmente tengo es un transformador separador. Tiene un transformador de 230 a 24 voltios o de 230 a 48, que es otro valor muy típico. Si tengo un circuito de corriente continua, lo que me iniciaría el circuito sería una fuente de alimentación, como esta que tenéis dibujada aquí. Vale. El identificador cambiaría: para el transformador es una T y para la fuente de alimentación es una G. ¿Qué diferencia hay entre un transformador y una fuente de alimentación? El transformador mete alterna, saca alterna; la fuente de alimentación mete alterna, saca continua. La fuente de alimentación, aparte de tener internamente un transformador, va a tener un circuito con diodos de rectificación, unos condensadores para estabilizar la corriente, un filtrado de esa onda para darme como salida un valor de continua perfectamente plano, perfectamente constante, lo que se llaman las fuentes estabilizadas, ¿vale? Aunque muchos de los componentes que nosotros utilizamos no necesitan especialmente una tensión continua muy estabilizada, es decir, podemos tener lo que se llama un rizado, una irregularidad en esa tensión, que no suele ser un mayor problema. Pero normalmente todas las fuentes que se utilizan a nivel industrial son estabilizadas. Ahí tenéis una fotografía de una de ellas, un ejemplo. Las que tenemos aquí vais a montar vosotros son para montaje sobre carril, con una forma distinta, pero bueno, es lo mismo. Metes 230, sacas 24. Y ahí tenéis dos ejemplos de circuitos. Vale. En los de transformador, la parte que hace las veces de neutro tiene que estar conectada a tierra, ¿vale? Obligatoriamente. La parte que hace las veces de neutro, en este caso sería el borne 3 de salida del transformador, tendría que estar conectado a tierra, ¿vale? Y ahí sería el circuito con fuente de alimentación. ¿Qué hay que tener de cuidado cuando cableo una instalación de este tipo? No mezclar las tensiones, estar muy atento en qué parte del circuito es a 24 voltios y qué parte del circuito es a 230 o a 400 si la tengo. Puedo tener instalaciones donde tenga los tres circuitos: un circuito de fuerza a 400 voltios, otro circuito de mando a 230 y otro a 24 voltios. ¿Vale? Lo vamos a ver cuando veamos el autómata. Yo puedo tener un autómata de 24 voltios, a su salida voy a poner un relé de 24 voltios y en los contactos de ese relé lo que tengo es un circuito de 230 que me activa el contactor. Circuito de 24, circuito de 230 y circuito de fuerza de 400. Tres tensiones distintas en el mismo cuadro. Tema del color de los cables, que no lo pone el libro, pero os lo añadí yo por aquí. La norma de seguridad de máquinas. Cuando yo estoy cableando lo que llamamos una máquina, no una instalación, sino una máquina, es decir, un conjunto que funciona todo ello como si fuese una máquina. ¿Vale? En industria hay líneas de producción, partes de instalaciones que se consideran máquinas y llevan una normativa y una numeración, un código de color de cables distinto a lo que son las instalaciones. El código para las máquinas sería
Circuitos de corriente alterna, independientemente de su tensión, color rojo, ¿vale? Si os dais cuenta, los circuitos de mando los estamos hablando en rojo. No es un capricho, es porque estamos haciendo una máquina. Y en el reglamento de seguridad de máquina nos indica que el color para corriente alterna tiene que ser el rojo. Y el mismo para la fase que para el neutro, no se distingue, ¿vale? El mismo para la fase que para el neutro. Color para corriente continua, tiene que ser el color azul. Suele ser un azul más oscuro que el azul de neutro, es un poquito más oscuro. Nosotros el cable que tenemos de 1 es de color de neutro, es el más claro, pero bueno, lo hemos tenido ya un poco más oscuro, que es el que se utiliza para estas instalaciones de corriente continua. Luego, para circuito de fuerza, la norma me dice que el color para las fases, la parte de fuerza, es negro. Para las 3 no se utiliza el marrón y no se utiliza el gris. El gris, bueno, en vivienda tampoco se utiliza por la general, se utiliza marrón y negro, preferentemente el negro, pero aquí es el negro exclusivamente. Y luego para el neutro, en el circuito de fuerza sí que utilizamos el azul, y para la tierra el amarillo verde. Eso coincide, la parte de fuerza coincide con las instalaciones. La parte de mando no, corriente alterna rojo, corriente continua azul. Vale. Bueno, acabo enseguida y vamos a pasar a tablero. Bueno, vamos a dejarlo por ahí aquí. Vale. Lo dejamos aquí y mañana vamos con las señalizaciones, porque esto no quiero interrumpirlo.